Entonces ahora tengo que empezar a programar, por lo tanto debo escribir acá, ¿ya? Esto ya no es como HTML, como en este caso CSS. Si me falta si me falta la llave, ya no va a funcionar. Porque en este caso, aquí, si ustedes se dan cuenta, esta llave de aquí es como si fuera el inicio y esta llave de acá es como si fuera el fin. Aquí empieza la función principal y aquí termina. Si yo borro esta llave es porque le está faltando, entonces como estoy indicando que nunca va a terminar. ¿Dónde termina? ¿Ya? Entonces, la estructura del programa en C++ es bien estricto, ¿ya? Lo que significa que debe cumplir con toda la sintaxis del programa, ¿ya? Entonces, no hay que borrar nada aquí. Lo único que he borrado en este caso ha sido el mensaje ¿dónde está? El mensaje de esto, ¿no? Del cout. Esto sí lo puedo borrar porque simplemente cuando hablamos del cout, en este caso, esta es la palabra reservada que permite hacer salida en pantalla, ¿no? Entonces esto sí lo puedo borrar, ¿ya? La puedo borrar y aquí es donde tengo que programar todo, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vámonos. Esto no. Vámonos a lo que sería, ahora sí, al programa como tal. Tengo que crear mi programa, en este caso, para sumar dos números, ¿ya? Atender. Esta parte tienes que recordar sí o sí, ¿ya? Atiende. Y para crear un programa en C++, lo primero que tengo que hacer, jóvenes, es en este caso la declaración de variables, ¿ya? Atender, ¿ya? Aquí le voy a poner, recordemos que en C++ la doble barra, ¿qué me puede decir qué significa la doble barra en C++? ¿Para qué usamos la doble barra? Comentario. Para línea de comentarios, no se olviden jamás, esto es para comentarios. Entonces aquí voy a poner yo declaración de variables, declaración de variables, ¿ya? ¿Qué es la declaración de variables, ya? En C++, lo primero que tengo que hacer es, en este caso, declarar todas las variables que se van a utilizar dentro del proceso del programa, ¿ya? No quiere decir que se tienen que declarar siempre al principio. Se pueden declarar en cualquier momento del programa, pero siempre hay que tener en cuenta de que las variables deben estar declaradas antes de ser usadas. En otras palabras, si voy a sumar A más B, entonces antes de que se sume A más B, deben estar declaradas las variables A y B. ¿Ya? Entonces eso vamos a ver más adelante. Podemos cambiar la estructura, no quiere decir que siempre declaremos al principio, pero como norma básica dice, ¿no? Al principio primero tenemos que declarar las variables que vamos a utilizar. Pero, ¿qué variables? Todas las variables que vamos a utilizar. ¿Quién me puede decir en este programa que nosotros hemos creado, cuántas variables estoy utilizando? En todo el programa, ¿cuántas variables estoy usando? Cuatro. No, ¿Cuatro no, variables? tres. Solo serían tres. ¿Cuáles Sí, serían? La variable A, que ahí, sí. representa el primer número, la variable B, que representa el segundo número, y la variable C, que en este caso va a almacenar el proceso, o en este caso el resultado de la suma de A más B. Entonces estoy utilizando tres variables, ¿sí o no? ¿No es cierto? Cuidado que estén confundiendo, no se confundan. Cuidado, otras personas dicen, tengo que crear las variables, solamente crean estas dos de aquí, las que están usando solamente en la entrada. No, la declaración de variables se hace de todas las variables que usas en el transcurso de todo tu programa, ¿ya? Entonces, en este caso, atender, voy a colocar la declaración de las variables. Se pone aquí A, B, bueno, en este caso A, B, C, ¿ya? Y terminamos. Pero aquí viene algo muy importante. Esto jamás tienen que olvidarse, joven, lo que voy a explicar en este momento. Para declarar variables, yo tengo que especificarle a la computadora, en este caso al lenguaje, qué tipo de variables son o qué tipo de variables van a ser. A eso le llaman, en este caso se llama, en este caso, tipos de datos, ¿ya? A eso se llama tipos de datos. En C++ hay varios tipos de datos que nosotros podemos utilizar y en toda esta materia tenemos que conocer a todos estos tipos de datos que hay. ¿Ya? Los primeros tipos de datos que son los llamados los primitivos, ¿ya? Se llaman tipos de datos primitivos, se llaman aquí. Tipos de datos primitivos. Se llaman tipos de datos primitivos porque son los tipos de datos con los que viene
el lenguaje de programación. A partir de los tipos de datos primitivos, podemos nosotros crear otros tipos de datos, ¿ya? Pero ¿para qué sirven estos tipos de datos? ¿Cuál es el objetivo de los tipos de datos? Que enseguida les voy a explicar. Esta parte es muy importante, ¿ya? Los tipos de datos, en este caso, no declaran, ¿qué se puede? Especifican la naturaleza, naturaleza de almacenamiento de una variable. Esto es, los tipos de datos especifican la naturaleza de almacenamiento de una variable. Aquí lo voy a explicar con una gráfica. Cuando nosotros creamos una variable dentro de un lenguaje de programación, en este caso, ¿ya? No sé, aquí le voy a poner un ejemplo, int a. ¿Se acuerdan de la palabra int? Este es un tipo de dato, ¿no ve? ¿Quién me puede decir cuando ponemos la palabra reservada int? ¿Qué estamos especificando? ¿Qué significa int? ¿Se acuerda alguien? Entero. Entero, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos aquí, en este caso, int a, ¿ya? Int es la palabra reservada que en este caso, no la palabra, es el tipo de dato que estamos diciendo que la variable a va a ser entero. Lo que significa es aquí, claramente el concepto dice que los tipos de datos especifican la naturaleza de almacenamiento de una variable. Al yo poner int a, estoy diciendo que la variable a va a almacenar dentro de su espacio de memoria asignado, solamente va a poder almacenar números enteros, nada más, ¿ya? Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta porque el tipo de dato especifica la naturaleza de almacenamiento de una variable, ¿ya? Si yo le pongo int a, lo que significa es que en la memoria de la computadora se va a reservar un espacio para guardar el valor de la variable a. Pero aquí no se va a poder guardar cualquier valor. Por ejemplo, si yo quisiera guardar la palabra, digamos, hola, ¿se podrá guardar la palabra hola en este espacio de almacenamiento asignado de esta forma o declarada de esta forma? ¿Sí o no? ¿Qué opina? No, no es. No se puede porque la palabra hola no es un número, no es un número entero, es un carácter, es una cadena de caracteres en realidad. Entonces, en este caso, no se puede guardar en este espacio que se reserva en la memoria para guardar el valor de la variable a, solamente pueden almacenarse dependiendo del tipo de dato que tú hayas puesto. Si le has puesto int a, aquí solamente pueden entrar números enteros, nada más. Si tú intentas guardar un valor diferente a este espacio asignado a la variable a, prácticamente el programa se va a colgar o te va a rechazar o va a ocurrir un error porque prácticamente no estás cumpliendo con la naturaleza de su almacenamiento. En otras palabras, si tú quieres guardar aquí la palabra hola, estás cometiendo un error. ¿Por qué? Hola no se puede guardar aquí en este cuarto, porque aquí en este cuarto solamente pueden entrar valores enteros. ¿Se entiende, jóvenes, lo que son los tipos de datos? ¿Se Sí, entiende o no? señor. Dije, Entonces, ¿qué valores podemos guardar aquí? Si esto es int a, ¿qué valores podría haber? Un ejemplo de un valor que sí se podría almacenar en este espacio reservado. Números enteros como 5, 6, 7, cualquiera. De cualquier número, ¿no? A ver, si yo pongo menos 56, ¿se podrá almacenar? ¿Sí o no? sí, ingeniero. Sí, también, porque al final es un número, en este caso entero, pero es negativo, pero sí se podría guardar. El valor 2,6 ¿se podrá guardar? No. No. ¿Por qué no se podría guardar? Es un decimal. Ya, en este caso es un número con decimales, no es un número entero, ¿ya? Entonces, este número no se podría guardar. Pero más específicamente, de este número, ¿qué cosa se podría guardar? El parte entera. El 2. Solamente el 2 se podría guardar. Si tú quisieras guardar el 2.6 aquí, lo que hace la máquina es, dice, ya sabes qué, si nosotros nos damos cuenta, el 2.6 está dividido, este 2 es la parte entera y 6 la parte decimal. Entonces, aquí, miren, ¿qué hace la máquina? La máquina dice, el 2.6 no puede entrar, pero sí puede entrar el 2.
¿Por qué? Ah, porque el 2 es la parte entera de este número. Y al decir int, aquí pueden entrar números enteros. Por lo tanto, del 2.6 lo que te guardaría solamente sería el 2. ¿Sí o no? Cumpliendo con la naturaleza de que solamente pueden entrar enteros. Pero el 2.6 como tal no podría. ¿Sí o no? Entonces, está clarito aquí con este ejemplo de que pues, los tipos de datos definen o especifican, aquí definen, le pondremos, definen la naturaleza del almacenamiento de una variable, ¿ya? Entonces, dependiendo a qué tipo de dato le pongas a la variable, va a ser el valor que va a poder almacenar. Dentro de los tipos de datos que existen en C++, aquí vamos a acordarnos, son los siguientes, acuérdense, es importante que ustedes se acuerden. Tenemos al int, ya vamos a hablar al int. El int sirve para qué? Sirve para, bueno, le pondremos aquí con una tabla de 3, ¿ya? Voy a insertar una tabla de 3, vamos a hacer con ejemplitos más aquí, listo. El tipo, aquí tipo de dato, vamos a poner tipo de dato, aquí digamos descripción, y aquí vamos a poner ejemplo, ¿ya? A ver, voy a empezar con el tipo de dato int. El tipo de dato int, en este caso, permite el almacenamiento de números enteros. ¿No veo o no? Enteros. Entonces, si nosotros definimos una variable de tipo int, se van a almacenar solamente números enteros. Ejemplo, por ejemplo, digamos, puede ser el 5, puede ser en este caso, digamos, el 5, puede ser un número grande también puede ser, el menos 15, ya. Entonces, si nosotros definimos una variable con la palabra int, entonces estamos diciendo que solamente van a almacenarse números enteros. Pueden ser positivos o también pueden ser negativos, pero deben ser números enteros. ¿Se entiende el tipo de dato int? Sí, Ya. Pero no es el único tipo de dato que hay. Dentro de los tipos primitivos que trae el lenguaje de programación, ¿ya? Y eso también va para Java, porque eso que estoy explicando también se cumple en Java, jóvenes. Tenemos también al tipo de dato float, ¿ya? En este caso, el tipo de dato float, ¿qué nos permite almacenar? ¿Quién me puede decir? ¿Quién recuerda? Un número con un decimal. Ya, permite el almacenamiento de números con decimales, ¿ya? No quiere decir que tenga un decimal, puede tener varios. La cosa es que permite almacenar números con decimales. Por ejemplo, digamos 5 punto, en este caso, este número de acá, ¿ya? Sería un decimal, ¿no? 5 coma le pondríamos, ¿ya? 5 coma, este sería un número, ¿ya? Otro número decimal, digamos, puede ser, digamos, 10,6, digamos. ¿No veo o no? A ver, otro número. ¿Qué opinan ustedes si quiero guardar el número, solamente el número 8, el número 6? ¿Este valor se permitirá en un float, sí o no? Este valor del 6. No, ¿Qué opinan los demás? No, dice su compañero. Sí, ingeniero, se va a guardar. Dije, puede, También se permite. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si solamente está el número 6, solamente lo que va a hacer la máquina es tomar los 6,0. En otras palabras, es como si tuviera 0 decimales. Al final también lo aceptaría, ¿sí o no? ¿También lo aceptaría o no, joven? ¿Sí, no ve? Sí, ingeniero. ¿No ve? sí, Solamente que la máquina le va a poner 0 decimales, le va a poner 6,0, le va a poner ahí. ¿Ah? Pero al final de cuentas, si no tiene decimales, es como si fuera solamente el 6, entonces lo acepta. sí. ¿O no? Matemáticamente así es, ¿no ve? ¿O no? Entonces, también soportaría el número 6, ¿no? Aunque ustedes estén pensando que, pero el 6 es un entero, pero también es un flotante, también se puede tomar en cuenta como flotante si le ponemos 6,0, llegamos a lo mismo, ¿o no? Entonces también lo soportaría, en este caso el float, tomar en cuenta ese tipo de números, solamente que le va a poner 0 decimales, pero llega a ser el mismo 6. También podría ser un número negativo, digamos 0,56, digamos, 36. También podríamos poner este tipo de números. Ya entonces, el valor flotante lo que hace es guardar en este caso números que contengan decimales. También permitiría poner un número entero, pero lo tomaría como un entero con 0 decimales. ¿No veo o no? ¿Se entiende el flotante? Sí, ingeniero. Después tenemos al tipo doble, ¿ya? El tipo de dato doble permite el almacenamiento de un número decimal de doble precisión.
precisión, ¿ya? ¿Qué quiere decir el decimal de doble precisión, ya? El problema de los flotantes es que almacenan poca cantidad de decimales, ¿ya? Esto viene a partir de la cantidad de memoria que tiene. En otras palabras, la cantidad de memoria que usan los tipos de datos flotantes usan una cantidad de memoria limitada. Por lo tanto, para números muy grandes, para números que tienen bastantes decimales, no sirve porque no almacenan todos los decimales. Y recordemos, a ver, ¿qué problema podemos tener? Si digamos, este es un número decimal, ese de aquí, ese del 5 y demás. Si digamos, este número aquí me va a venir. ¿Qué pasaría en este ejemplo de acá? ¿Qué pasaría si digamos, en este caso, el número float, como no puede guardar muchos decimales, porque su memoria lo impide, solamente guardaría esta cantidad de decimales. ¿En qué nos afecta eso, jóvenes? Nos afecta en el proceso de redondeo. Recordemos que el redondeo va de aquí y va a ir cambiando. Entonces, al momento de redondear, nos va a afectar porque prácticamente al no contar con todos los decimales y al suprimir algunos, el redondeo ya no va a ser exacto, ¿sí o no? Entonces, el doble se llama doble precisión porque es un tipo de dato que almacena también valores con decimales, pero almacena una cantidad mayor de decimales. Es más, trata de tomar a todos los decimales de un cálculo. ¿Para qué? Para que el proceso de redondeo sea exacto y no tienda a fallar. Entonces, esa es la diferencia entre el float y el doble. Obviamente, si hablaríamos de capacidad dentro de memoria, el doble usa más memoria que el float. ¿Por qué? Porque usa más memoria, porque tiene que guardar muchas más decimales. ¿Se entiende el doble? Sí, ingeniero. Funciona igual que el float, pero hay que tomar en cuenta que guarda más decimales y nos conviene, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí está. Entonces el float y el doble casi lo mismo, pero su diferencia radica en la cantidad de decimales que almacena. Este guarda más decimales que este, por lo tanto, su redondeo de este número es más exacto que el de acá. Listo. Tenemos al int, float y al doble. Estos son los tipos para guardar números, ¿ya? Pero dentro de un programa informático no solamente vamos a guardar números, también podemos guardar en este caso, por ejemplo, nombres de personas y podemos guardar tal vez su sexo y demás. Por lo tanto, en la computadora no solamente trabajamos con números, trabajamos también con letras, ¿no? Por lo tanto, si tú quisieras guardar una letra, ninguno de estos tipos de datos te permitiría hacerlo, porque este guarda solamente números, ¿no veo? ¿No? Entonces, C++ también dentro de sus tipos de datos primitivos tienen tipos de datos para que puedas guardar en una variable letras, ¿ya? ¿Cómo ser, en este caso, el tipo de dato char? El tipo de dato char permite que, a ver, ¿quién se acuerda qué hace el char? ¿Qué cosa guardamos con char? Cadena de caracteres. Ya, el char no guarda una cadena de caracteres, Ah, solo un carácter. bueno. ¿Se acuerdan o no? Entonces, el tipo de dato char lo que hace es guardar, en este caso, solamente un carácter. Y dentro de su representación del char, jóvenes, el char es representado por una comilla simple, ¿ya? La comilla simple significa que estás seleccionando un único carácter. Por ejemplo, ese sería un dato que se podría guardar en char, ¿ya? Aquí. Solamente uno, estrictamente uno. Cuando hablamos de caracteres, puede ser la letra C, puede ser la letra P, incluiría también, por ejemplo, un símbolo. Por ejemplo, la arroba también sería un carácter, ¿no veo o no? En este caso, no es una letra, pero es un carácter. Es un símbolo especial, pero también es válido. Entonces, dentro del tipo char también en este caso, lo almacenaría. ¿Se entiende el tipo de dato char? Solamente uno. No puedes hacer esto. Cuidado que estés pensando que si declaras una variable de tipo char, quieres guardar, digamos, la palabra Beto, no puedes hacer esto, porque solamente se exige a guardar un carácter. En este caso, de la palabra Beto, tiene 4 caracteres, por lo tanto no sirve. Solamente uno. Si tú quisieras guardar la palabra Beto dentro de un char, lo que haría la máquina es recortar solamente la palabra B, porque solamente B sería, en este caso, un carácter. ¿Se entiende, jóvenes, el tipo char? Singe. Ya.
¿Estará bien que yo pueda guardar? ¿Estará bien si yo guardo esto? A ver, ¿quién me puede decir si está bien o está mal? Si yo quiero guardar el número, digamos, 4 ahí. ¿Esto estará bien? ¿Este valor se aceptará dentro de un tipo de dato, una variable que sea de tipo char, digamos? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, también se acepta. Cuidado que se confundan aquí. Cuidado que alguien me diga, uy, pero el 4 es pues un número y esto solamente almacena caracteres. Ah, está mal. Debería ser un entero. Sí, pero el número, los números pueden ser tomados como caracteres o como números. ¿No veo o no? En este caso, si tú lo estás colocando aquí entre comillas, si le pones entre comillas simples, estás diciendo que lo estás tomando como carácter 4, el carácter 4, ¿ya? Pero si le pones sin comillas, estaría diciendo que es el número 4. Ah, ya, pero si le ponemos sin comillas, esto no aceptaría el char, porque aquí está diciendo, este es un número, es sirve para caracteres. Ah, entonces, si le ponemos sin comillas, ¿aceptaría o no? ¿Qué creen? Si estoy diciendo que sin comillas es como si fuera el número 4, no el carácter 4, entonces ¿lo acepta o no? No, ingeniero. No, no lo va a aceptar porque este es un número, este solamente guarda caracteres, entonces no lo acepta. Pero si le ponemos, en este caso, con este símbolo, sí lo va a aceptar porque prácticamente estamos diciendo, el carácter 4, no estoy diciendo el número 4, entonces eso sí lo va a aceptar dentro del chat, porque recordemos que ¿quiénes son caracteres dentro de la computadora? Los 255 caracteres alfanuméricos y símbolos son en este caso considerados caracteres. Los números también son considerados caracteres, ¿no veo o no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Cómo es? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. sí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Después de esto tenemos lo que sería los tipos de datos de tipo. ¿De qué me puede decir? Su compañero me dice, ha dicho cadena de caracteres. El tipo char solamente guarda un carácter. En este caso, queremos, en este caso, una cadena de caracteres. ¿Cuál será el tipo de dato para una cadena? A ver, quién se acuerda? Bar. ¿Cuál es? No es varchar. No, no. El varchar está muy genial, pero el varchar es para definir cadena de caracteres ¿en qué? ¿En C++ o en qué lenguaje? ¿Qué me puede decir? Estás confundiendo. El varchar es para qué? Para el lenguaje SQL, es para base de datos, ¿se acuerdan? Ah, sí, genial. Varchar le ponemos y eso es para base de datos. Está muy bien. No, está muy bien, no te estás equivocando. Estás haciendo varchar y es para una cadena el varchar, pero es en otro lenguaje. Eso es para el lenguaje SQL, que corresponde a la definición de bases de datos. Pero en C++, ¿cuál sería su equivalente? No es el void. No, aquí les anoto. String. ¿Ya se han acordado? String. Entonces, en C++, el equivalente al varchar del SQL es el string, ¿ya? Donde definimos, en este caso, este permite el almacenamiento de una cadena de caracteres, En otras palabras, significa varios caracteres. Ahí está, ¿ya? Entonces, esto solamente guarda uno, pero si quiero guardar más de un carácter, sería en este caso el string, ¿ya? El string, a diferencia del char, en este caso viene en este caso con la doble comilla, ¿ya? La doble comilla representa al string dentro de C++, para diferenciar de que es un char. El char, una comilla simple, y el string es una doble comilla. ¿Qué cosas puedo guardar aquí? Puedo guardar, digamos, hola, como, digamos, aquí, digamos, Beto. Puedo guardar, bueno, aquí, Beto. Puedo guardar, digamos, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Alguien me puede decir, uy, pero el espacio en blanco es como un carácter válido, ¿no veo o no? Entonces, hola, ¿qué tal? Toda esta palabra se puede guardar. Al final de cuentas, esto es una cadena de caracteres, varios caracteres. Pero algunas me dijeron, pero el espacio en blanco está mal, pero el espacio en blanco es un carácter válido dentro del teclado, existe, está dentro del código ASCII, ¿no veo o no? Entonces tenemos Beto, hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué opinan de esto? Si yo pongo aquí este valor, digamos, aquí lo vamos a poner, digamos,
Aquí, a ver, esto voy a bajar aquí. Digamos, le ponemos aquí el valor de, aquí digamos, le ponemos eso de acá. ¿Esto se almacena dentro de un string, sí o no? Sí, ingeniero. Es el mismo, Sí, también se simplemente podría con una guardar, porque en este caso estaríamos tomando este número, eso no sería un número, ¿sería qué? Sería una cadena de caracteres, como caracteres. Recuerden que los números pueden ser tomados como caracteres también. Entonces, ¿se entiende el tipo de dato string, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Ahora tenemos a los tipos de datos lógicos. Dentro de los tipos de datos primitivos también tenemos los tipos de datos lógicos, ¿ya? En este caso voy a yo colocar acá, en este caso, a los tipos de datos booleanos, ¿ya? Bool se llama, bool se pone, o también se puede poner boolean, ¿ya? Boolean, ¿ya? Los tipos de datos booleanos son aquellos tipos de datos que solamente permiten almacenar, son tipos de datos lógicos, almacenar un valor lógico, ¿ya? Cuando hablamos de valor lógico, solamente almacena falso o verdadero, ¿ya? Verdadero, ¿ya? En este caso, entre los valores posibles solamente sería falso, pero que en inglés sería en este caso, a ver, ¿cuál sería el equivalente de falso en inglés? False. Falso, ¿eh? False, así sería false. Y verdadero, True, o algo así. o sea, true, ¿no? O true, en este caso de verdadero. Entonces, los tipos de datos boolean declaran que la variable solamente puede almacenar estos dos valores, uno de los dos, no va a dar los dos, o verdadero o falso. Por eso se los llama tipos de datos lógicos, ¿ya? Porque solamente almacenan, en este caso, un valor lógico. Cuando hablamos de valores lógicos, pues es verdadero o falso. Uno de esos dos valores almacenan este tipo de datos, los llamados booleanos o booleans. ¿Se entiende el booleano? Sí, ingeniero. Y finalmente tenemos al tipo de datos void, ¿ya? Void, a ver, ¿qué me puede decir qué cosa era el tipo de dato void? Inclusive dentro de su mismo nombre está lo que hace. Void, ¿qué significa? Void, ¿qué significa en español, jóvenes? Es una palabra en inglés nada más. Vacía. Vacío. Vacío, pues, vacío. Han de usar ahí Google Traductor. Vacío, void significa vacío, ¿ya? Entonces, el tipo de dato void no almacena nada. Lo que significa es vacío. Vacío, lo que significa no retorna, le pondríamos. No retorna. No tiene valor, no tiene valor. Ahí está, el vacío no tiene valor. Por lo tanto, aquí no tendría ningún ejemplo. Por lo tanto, si yo digo vacío, que sí que no tiene valor, no tiene ningún valor, no puede guardar ningún valor. Estos son, jóvenes, los tipos de datos primitivos dentro de cualquier lenguaje de programación, ¿ya? De aquí vienen sus derivados. Por ejemplo, hay un int de 32 bits, hay un int de 64 bits, ya vienen a ser derivados nomás, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de bits que van a utilizar para su almacenamiento, ¿ya? Cuando hablamos de bit, me estoy refiriendo a la cantidad de números que puede almacenar. Inclusive viene otro derivado en C++ que viene a ser el uint, por ejemplo. EUINT es otro derivado que significa un signet int, que dice que es un número entero pero sin signo, o sea que no va a tener valores negativos, ¿ya? Entonces en este caso hay derivados, pero básicamente estos son los tipos de datos. Vamos a hablar más adelante sobre los tipos de datos, en este caso los derivados, vamos a hablar de los int de 32, de 64 bits, ya poco a poquito tenemos que hablar de aquello, pero básicamente estos son los tipos de datos primitivos que traen todos los lenguajes de programación. C++ tiene esos datos primitivos, C# también tiene a los mismos tipos de datos primitivos. ¿Se entiende, jóvenes, los tipos de datos? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Sí, por mi parte. Inge- Ingeniero. Muy bien. ¿Para qué estamos avanzando? ¿Para qué hemos explicado los tipos de datos, jóvenes? ¿Para qué lo hemos explicado? Porque al momento de declarar las variables, cada variable que tú declares debe tener especificada su naturaleza, aquí, perdón, debe tener especificada su naturaleza de almacenamiento. En otras palabras, tú tienes que especificar si va a guardar números enteros, si va a guardar flotantes, si va a guardar valores flotantes con doble precisión, si van a guardar caracteres o van a ser cadenas de caracteres o va a ser un valor booleano. El void no se usaría. El void van a ver en dónde se va a usar. Van a ver que el tipo void se usa cuando hagamos funciones. Ahí vamos a hablar sobre qué, ¿ya? Pero en este caso, el tipo de dato que tú crees, bueno, el tipo de dato que tú pongas a tus variables va a depender en este caso del problema que estés resolviendo. En este caso, estoy resolviendo el problema, lo vamos a guardar esto, de la suma de dos números, ¿ya? Entonces, si a mí me están diciendo que haga el ejercicio de sumar dos números enteros, entonces las variables que yo voy a crear, ¿de qué tipo de dato tendrán que ser? Si el problema dice sumar dos números enteros, así clarito. ¿Qué tipo de dato le pondré a mis variables? Char les pondré. Un int. Int. Mis variables tienen que ser int para que puedan permitirme guardar valores enteros. Si mi suma es de enteros, específicamente enteros, entonces el tipo de dato que tengo que poner a estas variables va a tener que ser int. Int A, y aquí va a estar así. Para cada variable tendríamos que especificar int A, int B y int C. Ahí. Ahora, aquí todo es lógica, todo es razonamiento, jóvenes. Si yo estoy sumando dos números enteros, ¿el resultado qué va a ser? También va a ser un número entero. Por lo tanto, la variable C también va a ser un tipo de dato entero. Entonces, de esta forma estaría creando las tres variables que yo voy a usar para la solución del problema, pero específicamente estoy diciendo que van a ser variables de tipo entero. Por lo tanto, la suma va a ser de números enteros. ¿Sí o no? Sería un error garrafal, jóvenes, que yo defina aquí char. A ver, ¿qué pasaría si yo le pongo en lugar de int char aquí? ¿Estará bien que yo declare mis variables de tipo char si mi problema es sumar números enteros, sí o no? O a ese le pongamos string, digamos, a ver así. ¿Esa declaración de variables está bien o está mal? Está mal. Está mal, pues no tiene sentido. Si yo le pongo char a, el char recordemos que significa para guardar caracteres. Entonces aquí voy a dar un carácter. Si evidentemente el carácter puede ser un número, digamos un carácter, pero al ser carácter no se va a poder sumar porque no es un número, es un carácter. Entonces no se va a poder hacer nada. El resultado va a ser un string, dice. Imposible. Entonces, aquí, y peor si le pones boolean aquí, boolean, ahí está, ¿no? O bool, creo que bool es en C++, bool había sido. En C++ es bool. También puede ser boolean, pero le ponemos bool nomás aquí, ya, para no confundir, bool. Pero si le pones bool aquí, a ver, si yo declaro la variable bool, bueno, si yo le pongo el tipo de dato bool a la variable A y a la variable B, la variable A y la variable B, ¿qué cosas solamente pueden guardar? Verdadero o falso. Pues solamente verdadero y falso, nada más. Si yo le pongo un número, ¿será que va a poder guardarse en la variable A? No, porque A solamente acepta verdadero o falso, solamente acepta true o false en inglés, nada más. Si yo quiero guardar en esta variable un número, no se va a poder, porque solamente al ser declarada de tipo bool, solamente acepta verdadero o falso. Entonces es muy importante esto, por favor. En futuras materias, como ya lleven Web 2, cuando ya trabajen con PHP, por ejemplo, y demás, o con otros lenguajes, van a trabajar con esto ustedes más adelante. Entonces es muy importante recordar cada tipo de dato y para qué nos sirve. En este caso, si la suma que voy a hacer se limita en este caso al hacer una suma de números enteros, por lo tanto, el tipo de dato que a mí me conviene escoger va a ser en este caso int. Aquí tendría que ser int. Int, y aquí. Y si voy a sumar números enteros, aquí también tendría que ser el número, en este caso, la variable c, también que tendría que ser de número entero. ¿Se entiende, jóvenes? Ingeniero. Ya.
Cuando estoy declarando variables del mismo tipo, como la variable A, la variable C y la variable A, B, C son del mismo tipo de datos, los tres son números enteros, bueno, los tres son de tipo entero, o sea, que almacenan enteros. Entonces, como son del mismo tipo, se puede hacer lo siguiente. Para reducir líneas de código, se puede poner int A, B, C. Y recordemos que siempre terminamos con un punto y coma. Cada instrucción en C++ termina con un, no cada. La mayoría de las instrucciones en C++ termina con un punto y coma. Entonces, ahí está. Podríamos colocar también así, lo que significaría que int va a ser A, también B y también C. Como son del mismo tipo, también podríamos reducir a esta parte de acá. ¿No veo o no? Siempre, se puede hacer esto siempre cuando son del mismo tipo. Si la variable C sería de otro tipo, no podría ser aquello. Aquí digamos float C. Digamos que la variable C es float. Entonces, si la variable C es float, yo no puedo hacer esto. No puedo poner aquí coma C. Si hago esto, lo estaría convirtiendo entero. Solamente se puede hacer esta agrupación o esa declaración en conjunto cuando son variables del mismo tipo. En este caso, si la variable C sería de otro tipo de dato, necesariamente tendría que ser declarado en otra parte. Aquí digamos float C. ¿No o no? Entonces tendría que ser así. Pero en este caso específico, en este caso las tres variables son de tipo entero, por lo tanto aquí colocaríamos C y podríamos agrupar las tres directamente porque son del mismo tipo. ¿No veo o no? Preguntas hasta aquí. Jóvenes, tenemos menos de 2 minutos para poder hacer alguna consulta. ¿Se va entendiendo? ¿Se están acordando? Claro. Sí. Sí. Ya. Entonces tenemos aquí la declaración de las variables, ¿ya? Muy bien, se me va a cortar entonces. Antes de continuar con los restantes del código, vamos a hacer una sesión más para poder terminar este ejercicio y poder ver si nos alcanza el tiempo para hacer uno más, ¿ya? Entonces, en este caso, esto es lo importante. Por favor, que se estén olvidando nomás, es importante tomar en cuenta los tipos de datos primitivos. No se olviden, jamás se olviden estos tipos de datos. En Java vamos a los mismos, ya no hay necesidad de explicar en Java, ya van a ver que es lo mismo. Bueno, mañana quería hacer Java, pero es feriado, entonces el viernes hacemos Java, ¿ya? Y ahí van a ver ustedes que es lo mismo y estos tipos de datos son los mismos que se usan ahí. Muy bien, entonces, muy importante los tipos de datos, ya los conocemos, ya sabemos para qué sirven y ya los estamos usando en mi declaración de las variables. Se conectan al mismo link para poder terminar este ejercicio y hacer uno más, por favor, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Mismo link.